amigas y amigos de Voz para el Cambio, aunque nos despidieron, Jacinto se sintió muy estimulado con el enfoque que venimos haciendo y ha preferido que dediquemos unos minutos más para él hacer algunas puntualizaciones. Bienvenido, Jacinto, y nos alegra que quiera, qué sé yo, seguir conversando de temas tan trascendentes como este cuando uno se refiere a don Américo Lugo. Sí, buenos días, Juan Francisco de la Rosa. Buenos días, amigos televidentes que están ahí siempre en su espacio Voz para el Cambio, como posibilidad de poder analizar estos temas que son interesantes, y más cuando retomamos aquellos personajes que infundieron un pensamiento hasta cierto punto desde lo que es la sociedad dominicana. Y escuchar hablar de Américo Lugo siempre me remonto a todo ese contexto en ese momento, y más cómo sobrevivir a un pensamiento, cómo sobrevivir a la parte intelectual en un régimen de lo que fue el de Leonidas Trujillo. Pero amigo, Américo Lugo yo lo veo en este pensamiento, en esa corriente que se movía en el contexto en toda América Latina. Cuando nosotros escuchamos y leemos el Ariel de Rodó, o leemos el mismo Vasconcelos en México, pero fíjese que al mismo tiempo que Américo Lugo está en su esplendor de pensamiento en la sociedad dominicana, también tenemos paralelamente en Haití a Jean Prisma, sí, uno de los grandes pensadores haitianos, de tal manera que en el momento en lo que es América Latina y el Caribe estaba ese fervor de poder hacer una reflexión, de poder hacer un pensamiento más desde la corriente más de América, más del Caribe. Pero ¿qué pasa muchas veces, Juan Francisco? ¿Hasta qué punto cuando vemos que estos personajes bien formados, estos personajes, vamos a decir así, que decimos nosotros, tiran páginas para la izquierda, para la derecha, son personajes que escriben, que dejan un legado? ¿Hasta qué punto ese legado, esos pensamientos, esa construcción de conceptos también está a veces muy amañada con lo que es en este caso la dictadura de ese momento que era Trujillo? Porque como algunos de ellos desde ese momento, como tú un ejemplo lees a Preston Castillo, que escribió un libro interesante, que ese libro inclusive le costó a él la muerte, porque unos sobreviven porque otros no, a partir de un régimen. Entonces ahí que yo veo en lo que es la importancia o el papel de Américo Lugo en lo que es la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo. ¿Cómo impacta la dimensión ético-moral de un hombre como Américo Lugo en la crisis real que vive hoy la República Dominicana, de valores de todo índole? Mira, nosotros ahora me prefiero, Jacinto es una sí, persona que se ha especializado en diferentes áreas de las ciencias sociales. Ahora prefiero hablar con el sociólogo. Sí, es interesante lo que ustedes han estado comentando aquí hoy. Es interesante la pregunta que plantea, porque cuando uno intenta comparar, a veces no me gusta comparar, pero hay que hacerlo, ver los momentos que estamos viviendo y hablar de 50 años atrás, 60 años atrás, uno se da cuenta que los momentos son diferentes. La manera de pensar, de actuar, de convivir del dominicano no es el mismo. Pero la perversión en toda época es la misma. Siempre ha existido, pero va a depender de quién esté. Tú puedes tener la perversión que va directamente desde un grupito del Estado, como política, pero tú puedes tener la perversión también de una sociedad que ya no solamente es el Estado, sino desde los sectores sociales, desde las instituciones, de tal manera que se hace de esa perversión. ¿Usted me quiere decir que cuando la sociedad legitima los hechos repudiables, se hace cómplice, se convierte no protesta? Automáticamente, cuando analizamos nosotros lo que está pasando en nuestra sociedad, vas desde lo chiquito hasta lo macro. Estamos hablando es
que lo mismo, podemos hablar de impunidad, podemos hablar de corrupción, pero como tú vas en el hogar, en el seno de la casa, usted va a encontrar cómo también se dan esos mismos elementos. Cuando un padre... Eso no importa, dice la gente. No, claro, estoy incorrecto, claro, pero eso no importa, lo vamos a hacer. Pero fíjese que de las encuestas que hemos visto ahora mismo, una de las cosas que a la gente menos le importa es el tema de la corrupción hasta cierto sentido. Y de hecho, la gente ve eso como algo normal. Lo que pasa es que eso se ha trabajado para que sea así. Sí. Eso es una forma de enajenar a una nación. Sí. Pero fíjese cómo cuando hablamos del delito, cuando hablamos de corrupción, hablamos de impunidad, vemos que dentro de un mismo tema tenemos involucrado hasta 5 y 6 y 7 instituciones. De tal manera que al final, ¿qué es lo que está prevaleciendo? ¿Qué es lo que impera? Lo que impera es una sociedad que lo que me interesa es poder acumular fortuna, poder acumular riqueza, sin importar, porque al final el otro que me está mirando, el otro que me está observando también quiere hacer lo mismo. Solamente quiere que le den el espacio y la oportunidad para también aprovechar el momento. En la sociedad dominicana, Jacinto, y eso no era así en tiempo de Trujillo. Ha calado mucho la afirmación esta de cuánto tiene, cuánto vale. Sí, sí. La gente cree mucho en eso. Totalmente. Y de hecho la gente te va a tratar a partir de cómo tú vengas, como tú vistas. llegas montado a una reunión, comienzan a valorarlo a partir de ese parámetro. Y ese es un análisis totalmente errado. Sí. Yo veo, y de ahí volvemos nuevamente a retomar lo que es Américo Lugo. Oigan, Martí decía que el que tiene mucho adentro necesita poco afuera. Sí, sí. Y la sociedad dominicana de hoy está carente de ese concepto martiano. Claro. Recuérdese que antes se medía las personas de qué familia venían. Sí. Si usted busca en esos grandes intelectuales, si usted agarra, y analizando, que estamos hablando de Américo Lugo, cuando usted agarra a Pedro Enrique Sureña, usted se da cuenta, sus hermanos, sus hermanas, su madre, su padre, fíjese de dónde viene, de qué contexto. No. ¿Entiendes? Pero ahora no, ahora ya eso ya hace rato que eso se rompió. Digamos, como vi una vez, esa familia, uno puede decir, era la oligarquía moral e intelectual de la República. Claro. Y ¿qué pasa? Que en países, cuando ese referente no lo tenemos, ¿qué va a pasar? Donde la familia ya no se convierte en un referente, sino que al final vamos a decir así, se corrompió con el sistema, se corrompió con lo social. Es el paso que hemos dado trascendente, pero de manera negativa en lo que es la sociedad dominicana. Entonces, ¿a qué camino vamos? Porque, por ejemplo, cuando hablamos con Narciso Luisa Conde aquí recientemente, él enumeró cosas con las que uno está de acuerdo. Sí. Los dos últimos gobiernos, presidentes de la República que hemos tenido, tienen sus alcancías preferidas. Si usted va a hacer negocio a nombre del Estado, por ejemplo, ¿cómo hay forma de explicar que este señor, apellido Santana, cobrara casi 500 millones en una sola institución del Estado? Claro. Entonces, ¿cuál es el referente inmediato que hay para presentarle a los jóvenes dominicanos? Claro, usted y yo, que venimos ya de la Guardia Vieja, así que no somos de ahora, hemos tenido la oportunidad de poder vivir carne propia cada uno de los gobiernos que hemos tenido aquí en los últimos años en la sociedad dominicana. Esas canitas que usted tiene son prematuras. Sí. Yo le agradezco que usted quiere equipararse a mí. Pero... Usted vivió el gobierno de Joaquín Balaguer, del reformista. Completo. Vivió el gobierno del PRD en todas sus dimensiones. Y ahora está viviendo el gobierno del PLD. Dígame a ver, ¿qué usted puede notar de diferente en cada uno de estos gobiernos? Al final hemos tenido todo el tema de la corrupción. Al final hemos tenido todo el tema de la impunidad. Al final, entonces, ¿qué ha pasado con estos gobiernos que han conducido a la sociedad a que eso que estamos viviendo hoy día, esta sociedad que le estamos dejando como remanente, como herencia a estos jóvenes, le hemos dejado una sociedad corrompida? Entonces nosotros no podemos ahora echarle la culpa a los jóvenes de que estén delinquiendo, de que no quieran estudiar, porque al final nosotros le hemos creado un espacio. Pero a ese análisis que usted está haciendo hay que agregarle
que dentro de esos mismos gobernantes estaban haciendo todo lo posible por torpedear la educación, no Sí. dándole los recursos necesarios para que los jóvenes se desarrollen, para que puedan trabajar. Y entonces, ahora mismo... No le interesaba. No le interesaba porque ahora mismo es mejor mantener un pueblo ignorante que no piense. nosotros vamos a determinados sectores, barrios de la capital, cerca de aquí, y nosotros vamos a encontrar decenas y decenas de jóvenes que están en las esquinas, que no saben qué van a hacer, No saben. que ni estudian ni trabajan. Porque no tienen un rumbo, Y entonces, no hay oportunidades. por eso es que don Américo Lugo decía que gobernar es amar. Claro. Gobernar Claro. es darle Sí. oportunidad al más Claro, débil. claro. Usted ponerlo pegado a su pecho, a su corazón, darle el calor. Pero en unos gobiernos que lo que se está todo el mundo buscando oportunidad para crecer económicamente. Sí. Los que menos valen son los pobres. Los pobres solamente valen para las elecciones. Y sobre todo ese día que le pueden dar 1,000 pesos para desviar la voluntad popular. Sí. Porque tenemos que decir las cosas como en realidad se están Pero fíjense- produciendo en la sociedad fíjense dominicana. Fíjense lo interesante de ver la agudez de este pensador y el pensamiento de Américo Lugo. Fíjense que usted agarra los intelectuales del momento. Te vea con todo el tema de la dictadura de Trujillo, pero los intelectuales que tenían en el momento, hablar de Américo Lugo, tener la figura Joaquín Balaguer es un intelectual. Claro. Hablar de la familia Enríquez Pero, y Carvajal. pero un intelectual desviado de la concepción de Américo Lugo. Sí. Bueno, vamos a decir. Sí, pero es son un intelectual. Hablar de esta familia de Sócrates Nolasco. ¿Se imagina? A propósito, no usted me lo ha dicho, pero de que usted fue discípulo de una... Sí, de una hija de Sócrates Nolasco y Flérida de Nolasco, doña Ruth Nolasco, que de aquí le mandamos un saludo, una gran intelectual que ha formado muchos jóvenes en el tema del pensamiento dominicano y la literatura universal. Una mujer, ella decía cómo ella, mientras que otros niños en su casa jugaban con muñecas, ellos tenían que estarse leyendo lo clásico. Vamos a ver si en algún momento coordinamos con el director si no puede venir aquí a hacer una entrevista. Hacer una entrevista, una mujer con esa esos experiencia. valores así hay que tratar de llevárselo a los jóvenes para ver si la podemos rescatar. Y ella era la que nos motivaba a leer a esos clásicos, que nos motivaba a leer a esos grandes intelectuales del momento, en todo lo que es la época de Trujillo. Pero una señora que se hizo religiosa, Ruth Nolasco, y la familia, la casa que tienen las monjas ahora ahí en Gascue, era la casa. Y Flérida Nolasco, que tiene, yo tengo un libro de Flérida. Ellos ¿Esa que tiene que ver con...? Pasa que ellos escribieron más en la parte del género. En caso de Sócrates Nolasco se empezó a trabajar los cuentos, y más esos cuentos de esa connotación sureña. Y es interesante el trabajo que han hecho esas personas para uno poder conocer el sur, conocer Barahona, conocer San Juan. Y es desde ahí ese costumbrismo de poder empaparnos un poco de lo que es la cultura, más de esa parte regionalista. Vamos a ir a una brevísima pausa porque el tiempo nuestro ya ha finalizado. Usted va a seguir con Alfonso Torres. Sí. Así que usted, amigo televidente, no se mueva, que este tema sigue candente. Hoy tratando de llevar, como decía don Américo, de elevar a la conciencia nacional, que no existe.